Creo que son las 6 o las 4. A las 6 o quizá incluso, algo. Así que hola y bienvenidos a todos. Así que no funciona. O, quizá tenga que bajar esto un poco más. Vale. Ajustando el micrófono. Así que, hola y bienvenidos todos a nuestro simposio sobre las voces que impulsan el cambio, navegando juntos hacia el futuro de la fibrosis pulmonar. Soy Frederica Medica y trabajo en el equipo global de participación de pacientes de Boehringer Ingelheim. Es un gran privilegio para mí compartir este simposio hoy, donde esperamos obtener muchas ideas nuevas. Sé que vamos a conocer algunas iniciativas fantásticas y que habrá un gran intercambio tanto en la sala como en línea. Ahora bien, para aquellos de vosotros que estáis en línea, es posible que ya hayáis visto esta diapositiva en parte, pero también aquí en la sala, habéis oído en la introducción de Alba hablar de la aplicación Swapcard, y queremos mantener una conversación e interactuar con todos ustedes. Así que, la aplicación Swapcard se puede utilizar de dos maneras. Podéis plantear vuestras preguntas para el debate posterior, pero también os haremos algunas preguntas, como pueden ver aquí. Así que, si escanean ese código QR, les llevará a nuestra sesión. A continuación, tienen que hacer clic en Interacción en directo, y luego tenéis que hacer clic en Encuesta. Y luego tenemos una primera pregunta para ustedes, si creen que, en la última década, ha mejorado el conocimiento sobre la fibrosis pulmonar en la atención primaria. Más adelante veremos qué opinan al respecto. Pero déjenme contarles un poco sobre lo que vamos a tratar en esta sesión. Así que voy a hacer una breve introducción. Y luego queremos aprovechar al máximo los conocimientos y la experiencia que se han reunido aquí en la cumbre. Sabemos muy bien que para lograr un cambio significativo se necesita una comunidad, al igual que se necesita un pueblo para criar a un niño. Y lo que es realmente importante para nosotros es que, juntos, podamos pasar de las ideas a la acción. Me gusta mucho la imagen que John ha mostrado esta mañana sobre reventar algunas burbujas juntos, así que espero que esto sea algo que podamos hacer hoy. Tras una breve introducción por mi parte, contaremos con tres perspectivas muy inspiradoras sobre las carencias en la atención y lo que se puede hacer al respecto. Y para ello me acompañan tres ponentes fabulosos que representan las diferentes perspectivas que tenemos en la comunidad. Desde vivir con fibrosis pulmonar, cuidar a alguien que vive con fibrosis pulmonar, hasta tratar a personas que viven con fibrosis pulmonar. Es un gran placer para mí contar con la presencia de Eleni Stamoulis, de Grecia. Es voluntaria de la Organización Griega de Enfermedades Pulmonares Breath Association, miembro del grupo asesor de pacientes con fibrosis pulmonar, y a ella misma le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2019. Justo entonces había creado su propio negocio y dirigía con éxito su empresa. Durante muchas décadas, hasta que le diagnosticaron fibrosis pulmonar. Eleni sabe por experiencia propia cuáles son los retos a los que hay que enfrentarse al lidiar con una enfermedad tan compleja, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta el impacto emocional que tiene en la vida cotidiana. Y está utilizando su voz para ayudar a otras personas que atraviesan experiencias similares, asegurándose de que se escuche a los pacientes y de que estos participen en la configuración del futuro de la atención respiratoria. También nos acompaña Tom Macmillan, de Irlanda del Norte. Se ha dedicado a apoyar a los pacientes con fibrosis pulmonar y a sus familias en Irlanda del Norte desde que a su esposa, le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2016. Y me alegra mucho que tú también estés aquí con nosotros, como presidente del Grupo de Apoyo a la Fibrosis Pulmonar de Irlanda del Norte. Tom dirige una red de apoyo para pacientes
familias y cuidadores y organiza reuniones semanales que permiten a las personas compartir información, consejos y sus experiencias personales, y ofrece este apoyo a pacientes de toda Irlanda del Norte. Sus esfuerzos le han permitido crear una comunidad de personas que se enfrentan a retos similares y se apoyan mutuamente a lo largo de su trayectoria. También nos acompaña la profesora Anne-Marie Roussel, del Reino Unido, titular de la cátedra Jenny Jones de Ciencias de la Enfermería en la Universidad de Birmingham y directora de Investigación y Transferencia de Conocimientos de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Cuenta con experiencia investigadora en métodos mixtos y enfoques centrados en la persona en el ámbito de las enfermedades pulmonares intersticiales, y mantiene una cartera de prácticas y de investigación contemporáneas, así como de liderazgo, práctica clínica y educación. Lo más importante para ella es que su investigación se centra en el paciente, trabajando con los pacientes como socios desde la concepción hasta los resultados. Y también es miembro activo de la Sociedad Respiratoria Europea, donde trabaja en el desarrollo de guías clínicas internacionales. Y desde la creación de la UE, PEZ, ha formado parte de los consejos asesores científicos durante los últimos 10 años. Así que estoy seguro de que van a tener un debate fabuloso con nuestros tres ponentes y podrán aprender mucho de ellos. Al final, tras las presentaciones, tendremos tiempo para debatir con ustedes. Pero, en realidad, como hemos oído en la primera sesión, yo debería haber mostrado esa diapositiva mientras presentaba a mis ponentes. Les pido disculpas por haberme perdido en mis notas al llegar a ese punto. Como hemos oído en la primera sesión de hoy, en realidad han pasado muchas cosas en el ámbito de la PED desde principios de la década de 2000, y probablemente aún más desde 2016, cuando se fundó la PUF hace 10 años. Ahora, así que es justo decir que cada vez se reconoce más la fibrosis pulmonar y la salud pulmonar en general como un reto de salud pública. Esto también se refleja en la resolución sobre salud pulmonar de la Organización Mundial de la Salud que se publicó el año pasado, en mayo, en la que, de hecho, se señala explícitamente la fibrosis pulmonar como una de las prioridades. Así pues, esta es una señal importante de que la salud pulmonar ocupa por fin un lugar más destacado en la agenda mundial. Sin embargo, aunque la concienciación y el reconocimiento están aumentando, la pregunta clave que debemos seguir planteándonos es, ¿se traduce esto en algo para las personas que viven con fibrosis pulmonar? ¿Se produce un cambio significativo en la experiencia de vida? ¿O es cierto que todavía hay demasiadas lagunas y desconexiones que debemos abordar? Y creo que es justo decir que, si nos fijamos en el programa de la cumbre, todavía hay muchas cosas en las que debemos seguir trabajando juntos. Y lo importante, creo, es que juntos salgamos de nuestras burbujas individuales para comprender realmente las lagunas y tomar medidas, para abordarlas juntos. Un ejemplo en el que hemos participado y que me gustaría compartir, si esta diapositiva pasa a la siguiente. O, probablemente debería hacer clic en el botón de la derecha. Sí, ahí lo tienen. Un ejemplo de cocreación que me gustaría compartir ha sido el informe Bridging Care Gaps, en el que hemos estado trabajando junto con defensores de los pacientes, profesionales sanitarios y la industria. Y aquí trabajamos para identificar las deficiencias importantes en la atención que persisten a lo largo de la trayectoria asistencial de la FEP, desde el diagnóstico hasta el tratamiento continuo. Y si se fijan en estos, y en algunos de ellos, nuestros ponentes van a abordarlos en las charlas inspiradoras que compartirán con ustedes. Esto realmente refuerza un punto fundamental. El progreso es más significativo cuando se basa en las prioridades de quienes viven con la enfermedad. Y si se abordan mediante la colaboración, que es la razón por la que estamos hoy aquí en esta cumbre. Así que me complace decir que, junto con nuestro panel, trabajaremos en ello. Trabajaremos para romper la burbuja y reunir las experiencias vividas por las personas que viven con la enfermedad, el cuidador y el profesional sanitario. La perspectiva, y esto también incluye a la comunidad, que os incluye a vosotros también, nuestra audiencia. Así que, si pueden,
Echen un vistazo a los resultados de la primera encuesta que realizamos al comienzo de la sesión y veamos cuáles son sus perspectivas sobre la concienciación. Creo que, de hecho, esto pone de manifiesto que aún queda mucho por hacer. ¿Es así? La mitad de ustedes ha dicho que hay una mejora. Un tercio dice que, en realidad, no. Cuando pensamos en la atención primaria. Así que, en cuanto a los médicos generales o de familia, no ha mejorado. Y el 20% dice, bueno, la verdad es que no lo sé. Es sin duda interesante saberlo. Y quizá podamos contribuir un poco a ello con nuestras reflexiones y nuestras conversaciones de hoy. Ahora, dicho esto, me gustaría invitar a nuestro primer ponente a subir al escenario. Así que, Eleni, por favor, acérquese al atril y comparta sus ideas con nosotros. Tus experiencias. Gracias. Presiona ese micrófono, presiona ese. Sí, sí. Una más. Sí. Buenas noches. Por mi parte, estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Y, agradezco a la UPFI, les estoy muy agradecida por la invitación. Eh, tengo que decir algunas cosas basadas en mi experiencia y en la de mis, compañeros, compañeros de enfermedad, cuando a alguien le diagnostican fibrosis pulmonar. Lo primero en lo que se centra uno es, en el tratamiento. Pero la fibrosis pulmonar es muy complicada. Una enfermedad y los medicamentos no son suficientes, para esto me inspiró a hablar sobre ello. La fibrosis pulmonar. Sí, la fibrosis pulmonar. Vivir frente a tratar, cuando a alguien le diagnostican, muy rápidamente. Entender que, tiene que enfrentarse a una realidad diferente. Esta realidad conlleva muchos cambios y muchas pérdidas. Y la nueva realidad. Incluye dificultad para respirar, fatiga, ansiedad y aislamiento. Y, por supuesto, tienes que quedarte en casa. Y puede perder su independencia. La pregunta principal, es, ¿cómo vivo con esta enfermedad? El diagnóstico te dice qué enfermedad tienes. No te dice cómo vas a vivir con esta enfermedad. Hay una diferencia fundamental, hay una diferencia fundamental. Yo diría que hay una brecha fundamental entre el manejo de la enfermedad y el apoyo a la persona que vive con ella. La brecha más importante en la fibrosis pulmonar es la falta de un enfoque holístico de esta enfermedad, y un objetivo principal. Una parte muy significativa de este enfoque holístico son los programas de rehabilitación pulmonar. Porque todos los que vivimos con esta enfermedad y nuestras familias entendemos que, si tienes fibrosis pulmonar, si tienes que lidiar con una enfermedad tan grave, no solo pierdes tu función pulmonar, sino que poco a poco vas perdiendo parte de tu vida cotidiana. En sus programas de rehabilitación. Si un paciente tiene la oportunidad de participar en un programa de habilitación, esto realmente puede cambiar tu vida.
En mi caso, tuve la suerte de que, desde mi diagnóstico en 2019, tuve un programa de rehabilitación en mi clínica. Llevaba en marcha desde 2017. Era una colaboración entre mi clínica y la Universidad Aristóteles de Tesalónica, y estaba financiado por Boehringer Ingelheim. De eso se trata. Esto fue el primer paso para cuidar de mí mismo, para salir de mi depresión por lo que me pasó, por lo que me ocurrió. Y, programa, que está, en funcionamiento continuo en Tesalónica. Este es un ejemplo excelente de buenas prácticas y de una cooperación eficaz entre una empresa farmacéutica, un profesional sanitario, un equipo científico y los pacientes. Este programa, que les he mostrado, que les he presentado en esta, diapositiva, este programa se divide en dos partes. Un programa de rehabilitación a corto plazo, de 4 meses. Y un programa de rehabilitación a largo plazo, en el que los pacientes participan de forma continua durante 5 a 8 años. Llevo en este programa desde 2019. Llevo, ya 7 años en este programa. Y tengo que seguir en la rehabilitación a largo plazo porque, solemos hablar de la necesidad de la rehabilitación. Hay necesidad de rehabilitación, pero, en nuestro caso, en el caso de una fibrosis pulmonar u otra enfermedad pulmonar, la rehabilitación no tiene por qué detenerse porque la enfermedad no se va a curar. Continuará. Nosotros no tenemos algo que tengamos que continuar y tener, todo el tiempo. En el siguiente paso de este programa es ir a la comunidad, a pasar por el municipio, los municipios, para que los pacientes, a través de su municipio, tengan programas de rehabilitación, vayan, y, salgan de los hospitales. Durante estos programas de rehabilitación, se diseñó un programa de ejercicios en el hogar para participantes con fibrosis pulmonar. Este proyecto fue diseñado por la Sociedad Torácica Helénica en colaboración con fisiólogos del ejercicio de la Universidad Aristóteles de Tesalónica y, esto, esto está, disponible para todos los pacientes de todo el mundo, en dos formatos, en forma de folleto o de vídeo. Y puedes utilizarlo y, hacer ejercicio en casa, cuando quieras, y cuando alguien necesite hacerlo. Y es muy importante porque no todos vivimos en el centro, en las ciudades, en las grandes ciudades. Tenemos zonas rurales, tenemos islas. Tenemos gente que, no puede acceder a programas de rehabilitación. Y esta es una solución. Esta es una solución. Pero todo esto, debe estar bajo control y supervisión. La supervisión de nuestros médicos.
Nadie puede hacer nada si no lo habla o lo consulta con su médico. Así que, Sin embargo, mi experiencia no es la realidad para la mayoría de los pacientes de la comunidad pulmonar. Muchos pacientes no tienen acceso a la rehabilitación. A muchos no se les deriva a tiempo. Muchos deben buscar ayuda por su cuenta. Por su cuenta. Sin embargo, la rehabilitación pulmonar es muy importante para nosotros. Y puede devolvernos parte de nuestra vida. Y lo que nos ofrece ejercicio y técnicas de respiración. El ejercicio es algo que necesitamos como pacientes porque esto fortalecerá nuestro cuerpo. Y necesitamos un cuerpo fuerte, las técnicas de respiración, nadie en su vida ha tenido que aprender a respirar. Pero nosotros sí, quizás. Pero debemos aprender a respirar de nuevo. Tenemos que respirar. Debemos hacerlo. Debemos. Para prolongar inspirar y alargar nuestra expiración. Nadie lo hace. Eso, y esta es la parte más difícil de una habilitación pulmonar, un programa de rehabilitación. Ofrece formación sobre nuestra afección y sobre qué, y cómo vamos a manejar nuestra afección. Cómo debemos entender nuestro cuerpo debe darnos señales de lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y eso nos da confianza y control. Un control. Creo que esto es muy, muy importante. Porque tenemos que lidiar con una enfermedad muy incontrolable. Una enfermedad en la que un día te encuentras muy bien y al día siguiente tienes unos síntomas tales que no te reconoces a ti mismo. Y, por supuesto, en todo esto, tenemos lo que nos aporta todo esto, nos da nos proporciona un mejor control de los síntomas. Menos, no sé, no veo que estoy reescribiendo menos. He mejorado la calidad o he mejorado la calidad de vida. Todo esto es muy importante. Y podemos hablar de todos los temas, durante mucho tiempo de la rehabilitación. Lo que podemos esperar de la rehabilitación es que nuestra enfermedad, pero la rehabilitación, nos dará la oportunidad de vivir una vida mejor. Y por supuesto, por último, la rehabilitación, si realmente escuchamos a la comunidad, el mensaje es claro. La rehabilitación no es un lujo, es esencial, no es opcional. El acceso a la atención y al apoyo no debería depender de la suerte o del grado de información que tenga el paciente. Y por todas estas razones, tenemos que presionar para conseguir más. Tienes que presionar para integrar, la rehabilitación pulmonar en la atención principal, en la atención estándar de una rehabilitación pulmonar. Podemos luchar por todo esto que necesitamos como pacientes y, tenemos
Siempre tenemos que tener presente que vivir más tiempo no tiene ningún valor, solo si podemos vivir mejor. Esto es lo queremos todo. Y me gustaría mucho, para terminar, mantener un debate sobre todo esto. Y escuchar de todos ustedes su opinión y su experiencia sobre la rehabilitación. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta perspectiva con nosotros. A continuación, tenemos un pequeño Paul para el público y quizá podamos ver la siguiente diapositiva. Para preguntar si lo que ha compartido Eleni sobre la rehabilitación pulmonar también debería ser una prioridad en su país. Y mientras responden a esto, me complace presentar a nuestro siguiente ponente, Tom Macmillan, de Pulmonary Fibrosis, Irlanda del Norte. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eleni. Yo mismo habría elegido ese tema como una carencia asistencial, porque sin duda es una carencia que existe en toda Europa. Estoy seguro de que muchos de ustedes han experimentado desigualdades en materia de rehabilitación, así que gracias. Ya está. Para mí, hay muchas carencias asistenciales para los pacientes con fibrosis pulmonar, y hay muchas que podría haber elegido. Ya sabéis, afecta a la vida de todos. Hay muchas necesidades de apoyo y muchas necesidades no cubiertas para los pacientes, y es una enfermedad de decisiones. No se trata solo de decisiones de los profesionales sanitarios o de los pacientes, es de todos. Y las organizaciones de apoyo. Así que nuestro papel en Pulmonary Fibrosis Anne es dar esperanza a los pacientes. Intentamos mostrar compasión y contamos con mucha experiencia vivida a través de nuestros miembros del Consejo de Administración. Apoyamos a ambas familias, así que se trata de la familia al completo, lo que incluye a los niños. Y quizá hayáis visto el libro, que no estoy promocionando, pero hay un libro para niños. También apoyamos a nuestras familias en duelo, a nuestros miembros. Así que cuando alguien se hace miembro de nuestra organización, ellos no termina con la muerte de la persona a la que han estado apoyando. Así, por ejemplo, un cuidador que ha estado asistiendo y es miembro de, pierde a su ser querido. A esa persona la seguimos acogiendo. Y hablaré un poco de eso a medida que avancemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a nuestra población? Bueno, a través de nuestras páginas web, utilizamos un grupo de WhatsApp. Utilizamos todas las redes sociales. Esas que vosotros mismos usáis normalmente. Utilizamos folletos informativos para los pacientes. Todo lo que proporcionamos a los pacientes, cualquier folleto, etc. Nuestros profesionales sanitarios revisan antes de que se distribuyan. Intentamos que la información no contenga jerga y que esté redactada en un inglés sencillo o en un lenguaje sencillo para que la gente la entienda. Llevamos a cabo actividades comunitarias para intentar garantizar que nuestros pacientes, sus cuidadores y los familiares en duelo participen todos. Organizamos desayunos, que son una forma estupenda de que la gente socialice y converse entre sí, comente sus problemas, haga amigos y encuentre a alguien de su barrio con quien quizá pueda quedar en otras ocasiones. Simplemente al reunirlos. Organizamos viajes de bienestar. Estos viajes de bienestar serán un poco más complejos. Pueden consistir en una excursión de un día, una cena al final de la jornada y el traslado de vuelta. Así que son una forma estupenda de reunir a la gente. Contamos con centros de respiro, de los que voy a hablar un poco más. Vale, estoy en el tema de los servicios de acompañamiento. Una de las cosas de las que quiero hablar muy brevemente, y creo que es una necesidad fundamental y a menudo pasada por alto, si nos fijamos en los servicios oncológicos que hay por ahí, aunque no estoy seguro de poder hablar solo desde el Reino Unido, no sé cómo será en el resto de Europa, pero en general están muy bien organizados, y bien financiados, y hay instalaciones donde las familias pueden ir a crear recuerdos y pasar tiempo juntas. Eso es hacia lo que nos hemos orientado en el ámbito de la fibrosis pulmonar, y esto no solo ayuda a los pacientes, apoya a toda la familia y también a nuestros familiares en duelo. Así que,
La razón por la que nos fijamos en el respiro, y por cierto, Alba, estoy intentando que no me saquen tarjeta roja, es que a medida que la enfermedad avanza, obviamente la movilidad va empeorando. Los efectos secundarios médicos pueden afectar a los viajes, y los seguros y los costes de viaje son elevados. Y créeme, sé de lo que hablo porque hoy he viajado hasta aquí con mi mujer. Ayer y sé lo que es eso. Es muy difícil, sobre todo si tienes unos ingresos reducidos. Así que tu salario, los ingresos que llegan a la familia, se reducen debido a la enfermedad. Así que hay muchos problemas a los que se enfrentan estas personas. El poder del respiro, bueno, les da seguridad. Oportunidades para viajar dentro de su propio país. Así que están en su propio país, con sus propios profesionales médicos cerca. Saben a dónde van. Se sienten seguras. Es el momento de crear recuerdos preciosos para las familias, algo tan importante. Especialmente con esta enfermedad, porque todos sabemos que tiene una fecha de finalización para todos. Mejora también el bienestar de las familias, ya que les brinda la oportunidad de desconectar. Contamos con 2 centros de respiro. Tenemos un centro de respiro que es un centro de 3 dormitorios. Tiene vistas al océano. Disculpe, ofrece a las familias la oportunidad de reunirse. Y está en un complejo turístico costero al que también se puede llevar a los nietos. Así que allí hay instalaciones como una piscina, etc. ¿Qué ofrece eso? Bueno, nos aseguramos de que haya unos altos estándares de higiene cuando la gente llega allí. Nos aseguramos de que sea asequible, porque no hay gastos de seguro, ni gastos de desplazamiento. Se puede traer y suministrar oxígeno. Allí, y pueden realizar varias estancias. Así que tenemos en cuenta las necesidades del paciente. Tenemos un paciente que lo necesita. Habrá personas y familias que tengan más necesidad que otras. Y reconocemos eso en nuestra comunidad. Nos aseguramos de que obtengan todo el respiro y todas las oportunidades posibles. ¿Funciona? ¿Bien? Sí, le puedo asegurar que sí. Nuestros comentarios, si leen nuestros libros, si leen los comentarios de nuestros pacientes, etc., de las personas que utilizan las instalaciones, la respuesta es abrumadoramente positiva. La gente utiliza expresiones como, una experiencia que te cambia la vida. No he tenido vacaciones en 2 o 3 años. Ha sido increíble poder venir aquí y crear recuerdos significativos para las familias. Si lo piensas bien, todos nos preocupamos por nuestras familias, por nuestros hijos. Todo el mundo va a lo suyo. Pero es una oportunidad en la que puedes decirles a los padres, podéis ir juntos, podéis llevaros a vuestros hijos, podéis llevaros a vuestros nietos. Una oportunidad para que todos se detengan durante una semana o un fin de semana. Se vayan juntos y creen recuerdos. Así que esta es una lección que hemos aprendido, que hay que ofrecer un respiro. Permitir que los pacientes y sus familias sepan que, por cada tristeza a la que se enfrentan, hay una alegría. Y cuando piensan que lo han perdido todo a causa de la fibrosis pulmonar, eso les da algo de esperanza. También les hace saber que hay algo bueno en el mundo y que, de hecho, hay alguien que lucha por ellos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por compartir el trabajo que estás haciendo. Y por hablar de la importancia de crear recuerdos con todos. Una vez más, la pregunta para nuestro público, tanto aquí en la sala como en línea, por favor, cuéntenos qué opinan. ¿Sería un modelo como el de los cuidados de respiro una prioridad urgente en su país? Y mientras responden a eso, me complace invitar a Anne-Marie Roussel a subir al estrado como nuestra siguiente ponente. Muchas gracias. Esta es una diapositiva bastante recargada. Pero les dejo que la asimilen. En primer lugar, pido disculpas a las personas que no son hablantes nativos de inglés. Hay bastantes acrónimos aquí. Pero matizaré que esta vía está disponible y se ha publicado en la estrategia Action for Pulmonary Fibrosis, en línea. Así que pueden dedicar un rato a averiguar el significado de algunas de las siglas cuando les venga bien. Cuando pensamos en las deficiencias en la atención de la enfermedad pulmonar intersticial, hay muchas. Así que gracias a Tom y a Eleni por centrarse en 2 aspectos muy importantes. El tercero es, del que voy a hablar yo, la guía de atención en la enfermedad pulmonar intersticial. Existe una gran disparidad en la atención al paciente, no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa. Entonces, ¿por qué necesitamos una vía de atención? Creo que por múltiples razones. Por supuesto, para el paciente, que sabe qué esperar desde el diagnóstico hasta la reevaluación.
para garantizar que los pacientes cuenten con un diagnóstico realizado por un equipo multidisciplinar, reciban una gestión y un tratamiento óptimos y adecuados, y un seguimiento apropiado. Pero también puede servir como argumento para que los servicios incluyan los costes en su protocolo, de modo que los servicios clínicos reciban una remuneración adecuada, y podamos proporcionar la atención que los pacientes necesitan. Y ayuda a los médicos, puede ayudar a los médicos en todas las etapas, que no son especialistas, que no comprenden el recorrido de la enfermedad pulmonar intersticial, pero también más adelante, simplemente para reevaluar en qué punto del proceso se encuentra el paciente. Y así, el punto de partida es la atención primaria. Y es interesante ver que el 53% de las personas cree que la atención primaria ha mejorado con el tiempo, lo cual es fantástico. Y cuando pensamos en la atención primaria, a menudo pensamos en el papel del médico de cabecera. Pero el médico de cabecera se encuentra en una situación de sobrecarga de trabajo. El número de médicos de cabecera está disminuyendo. Por eso, la atención primaria, especialmente en el Reino Unido, la prestan en gran medida profesionales clínicos avanzados que pueden ser enfermeros, paramédicos o personas con otra formación. Por lo tanto, tenemos trabajo por delante a la hora de plantearnos nuestros programas de formación en la universidad. Por ejemplo, introducir conocimientos sobre la enfermedad pulmonar intersticial y otras enfermedades raras, para que la gente reconozca los síntomas en una fase temprana de la enfermedad, y los pacientes puedan incorporarse al itinerario clínico. Pero antes de eso, también debemos pensar en la próxima generación. Tenemos que atraer a los escolares hacia la medicina y las profesiones sanitarias. Podríamos sensibilizar a los escolares sobre la enfermedad pulmonar intersticial como parte del plan de estudios, o mediante actividades de divulgación. Y estamos empezando a hacer algo de eso en Birmingham. Y por eso creo que mi mensaje clave es que la vía de atención para la enfermedad pulmonar intersticial debe ser interdisciplinaria. Multidisciplinar en cuanto al diagnóstico. Poner al paciente al frente de la atención siempre que sea posible y facilitar el acceso a los historiales electrónicos cuando haya varios profesionales involucrados en la atención para agilizar el proceso. Y, sin olvidar la importancia del enfoque de equipo en los cuidados paliativos. Creo que para esta sesión es realmente importante que dediquemos algo de tiempo a las preguntas, la discusión y el debate. Así que voy a dejarlo ahí. Gracias. Muchas gracias, Anne-Marie. Y aún así nos gustaría saber también vuestra opinión sobre este tema, si lo consideráis una prioridad en vuestros países. Bueno, aquí está nuestra tercera encuesta sobre las presentaciones que se han realizado. Si pudierais dedicar un momento a decirnos qué pensáis al respecto. Y, bueno, después, lo que me gustaría hacer es revisar los comentarios que nos hayáis enviado. Hemos escuchado 3 sesiones sobre 3 aspectos bastante diferentes de la atención, que, cada uno por su parte, representan importantes carencias asistenciales, ya sea la rehabilitación pulmonar para poder llevar una vida normal con una enfermedad, ya sea disponer de tiempo y espacio para estar con la familia y que, por una vez, se ocupen de todo, o en torno al diagnóstico y la vía de tratamiento, reuniendo realmente a todos para colaborar con el paciente como centro de atención. Veamos qué opinan ustedes al respecto. ¿Podríamos ver los resultados de nuestras 3 encuestas? Esperemos que la tecnología nos acompañe en esto. Mientras esperamos a que aparezcan, para aprovechar el tiempo, ¿hay algo que queráis añadir vosotros tres? Sé que todos habéis dicho que los otros temas también son importantes por derecho propio, pero esto es algo que ha destacado por encima de todo lo demás. Tom, sí, creo que uno de los... ¿Me oís? Vale, sí. Creo que una de las cosas que no se ha mencionado es el impacto psicológico de la rehabilitación. El respiro o cualquier otra cosa de la que hayamos hablado. Y creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, cuando se analiza la relación entre el paciente y el cuidador, también es importante contar con un buen cuidador, y que la organización, la federación, etc., se ocupe de sus cuidadores. Tendrás pacientes mejores y más sanos. Así que creo que debemos tener en cuenta no solo el impacto fisiológico, sino también el impacto psicológico que esta enfermedad tiene en los pacientes. Sí, si puedo añadir algo rápidamente a eso, Tom.
En cuanto a la vía de atención, creo que eso pone de manifiesto la importancia de los centros especializados. Sabemos que en los centros especializados suelen haber equipos interdisciplinarios más amplios, muchos más profesionales con acceso a pruebas diagnósticas y quizá, una evaluación más holística de las necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas, creo, perdón. Cuando hablamos de tratamiento, creo que el tratamiento es algo integrado. Un tratamiento es la medicina y todo lo demás que necesitas para hacer frente a tu enfermedad e integrarla. Cuidados para la fibrosis pulmonar. Por supuesto, se necesita rehabilitación pulmonar. Apoyo psicológico, porque creo que quizá el apoyo psicológico sea lo primero, ya que no puedes hacer nada si no estás bien mentalmente. Bueno, y por supuesto necesitas, nutrición. Y la nutrición consiste en elaborar un programa de dieta porque tienes muchos efectos secundarios y necesitas un enfoque multidisciplinar en tu tratamiento. Y, por desgracia, la mayoría de nosotros en nuestros países, quizá haya diferencias en nuestros países, en Grecia, por ejemplo, lo haces todo, solo. Todo esto porque entiendes lo que tenemos que hacer y lo haces todo solo, pero tienes que hacerlo. Gracias. Sí, muchas gracias por sacar a colación este tema tan importante que, en mi opinión, abarca desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico, pasando por todo el proceso. Es muy importante prestar atención también a la salud mental y al bienestar. Ya tenemos los resultados. Ya. Y, de hecho, la puntuación más alta la obtiene el programa de rehabilitación pulmonar del que ha estado hablando Eleni. Luego está el itinerario integrado. Y, de hecho, en cuanto a los cuidados de respiro, incluso la mitad de las personas que votaron dijeron que es una prioridad y, de hecho, bastantes de ellas dicen que necesitan más información, probablemente para entenderlo mejor. Pero esto también muestra un poco cuántas cosas hay en las que seguimos trabajando. Hablando de eso, ¿tenemos alguna pregunta en línea? Veo que alguien niega con la cabeza. Bien, entonces, ¿alguien del público aquí presente tiene alguna? Y veo la primera mano levantada allá al fondo. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro panel? Sorpresa, soy yo, ¿verdad? Tom, me encanta el respiro. Pero puedo decir que, en las enfermedades raras. En un país extenso y escasamente poblado como Noruega, puede resultar muy caro. ¿Considerarías la posibilidad de ofrecer respiro para múltiples diagnósticos? Varias organizaciones de pacientes no lo hacen por diagnóstico, sino por región geográfica, en su lugar. Porque creo que esa podría ser la única forma de que sea viable desde el punto de vista financiero. Ion, ¿te refieres también a diferentes enfermedades? ¿O te refieres solo de forma colectiva a la fibrosis pulmonar? No, no. Diferentes enfermedades, en lugar de hacerlo por diagnóstico, podríamos hacerlo por región, porque no se pueden tener servicios de respiro por todas partes. Es demasiado caro, ¿verdad? Sí, ¿y por qué no? Ion, y, en realidad, es responsabilidad del gobierno garantizar que no haya personas como yo y mis colegas aquí que tengamos que proporcionar eso. Pero como no lo hacen, no sería mala idea en absoluto que otras organizaciones estuvieran dispuestas a involucrarse. La razón por la que digo eso, Ion, es porque, según nuestra experiencia, lo que más impacto tiene de lo que hacemos es ofrecer a las familias la oportunidad de reunirse, de pasar tiempo juntas en un lugar donde se sientan seguras y a un precio muy económico. ¿Sabes? Así que sí, yo apoyaría cualquier cosa que fomentara más eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala para nuestros ponentes aquí delante? Bueno, solo quiero decir unas palabras sobre la atención integrada en la vía de atención.
La clave de la vía es el acceso y las distancias. Y esto suele ser un obstáculo para que las personas acudan a un lugar concreto si tienen dificultades para desplazarse. Así que, ¿ve usted alguna solución a eso? Gracias, Chantal, por esa pregunta. Sí, creo que solo puedo hablar del modelo del Reino Unido porque es el que mejor conozco. Creo que empezamos a ver un cambio antes de la COVID en algunos centros. Los centros especializados en los que trabajé ofrecían consultas por videoconferencia y, bueno, también hemos visto un crecimiento de la telemedicina, pero creo que la consulta por videoconferencia es bastante útil a la hora de evaluar el patrón respiratorio. Y ahora, tras la COVID, eso se ha consolidado. Tenemos un modelo en el que estamos desarrollando gran parte de la prescripción para otros centros, siempre que cumplan ciertos criterios y con apoyo y orientación. Y parte de eso consiste en mejorar las competencias de los hospitales más pequeños, que son más accesibles para los pacientes. Parte de ello consiste en garantizar que el paciente siga teniendo acceso a un diagnóstico preciso y a una reevaluación. Y muchos de los centros de EPI no especializados están celebrando ahora sus propias reuniones de equipos multidisciplinares. Algunos se están vinculando con centros especializados y creo que los centros especializados tenemos una responsabilidad de estar disponibles para ayudar a las personas a crecer en cuanto a sus conocimientos clínicos. Pero al delegar algunas de las prácticas de prescripción, se libera tiempo en los centros especializados para reducir el tiempo de espera, y, con suerte, así se tendrá en cuenta que desplazarse puede resultar difícil. Se reducen los desplazamientos si la atención se gestiona a nivel local, pero con una conexión con el centro especializado para recibir apoyo cuando sea necesario. ¿Alguna pregunta más de la sala? Sí, aquí, en primera fila, de acuerdo. Gracias a todos los ponentes. Mi pregunta o mi interés se refiere a la rehabilitación pulmonar, y en concreto, mi pregunta es, su perspectiva como cuidador o como paciente, respecto a la administración de la rehabilitación pulmonar mediante un programa de telemedicina, lo que significa acabar con el aislamiento. Un beneficio para los pacientes, pero probablemente pueda ayudar a algunos pacientes que no están cerca del hospital, lejos de la, posición académica. Así que podría ser una opción que ofrecer a algunos pacientes. En lugar de empujar al paciente hacia alguna estructura que probablemente no esté realmente, centrada en el programa de rehabilitación, podría ser una opción desde la perspectiva del paciente. Sí, todo, en Grecia. La realidad, y hablaré de los demás países porque hay muchas diferencias entre países, tenemos la oportunidad de estar en un programa de rehabilitación pulmonar. Los pacientes que estamos en las grandes ciudades y no en todas las grandes ciudades, pero, la mayoría de los pacientes están, muy lejos de los centros. Y, tenemos que pensar en todas estas personas que ni siquiera saben por qué tienen que hacer un programa de rehabilitación. Tienen que entender que deben mantenerse activos. Tienen muchas lagunas en la formación sobre la actividad física y el ejercicio. Así que creo que, cuando tenemos, países que, tienen muchas dificultades geográficas. Hay que cubrir todas estas necesidades y, también la rehabilitación. Yo también creo que, presento un muy buen ejemplo de rehabilitación. La rehabilitación no es algo que toda la gente tenga. Nosotros, hay que intentar encontrar un programa de rehabilitación. Los programas de rehabilitación son muy cortos. Y tengo mucha suerte porque llevo 7 años en un programa de rehabilitación. Y además no tienen otra opción.
Así que tenemos que hacer algo para que toda la gente tenga la posibilidad de participar en un programa de rehabilitación. Para esto, estoy pensando en una habilitación a medida, pero esto tiene todo el telemedicina, telerehabilitación. Todo lo tiene que estar bajo el control y la supervisión de nuestros médicos porque somos pacientes. Tenemos una enfermedad. No sabemos cómo va a ser el volumen. Tenemos que usar en nuestras ofertas. Creo que esa es una solución. Muchas gracias. Bien, Creo que, en cuanto al momento, puede que tengamos una oportunidad para una pregunta más. Si alguien en la sala todavía tiene alguna, se lo agradecería mucho. Probablemente les estamos retrasando la cena, así que, hay una pregunta rápida más. Hola. Gracias por una presentación tan interesante. Soy Kathleen, enfermera de ILD en Lovaina, Bélgica. Y quizá la pregunta que me falta por plantear a la audiencia es ¿cómo valoran la importancia de una enfermera especializada en yodo como prioridad en su país? Porque creo que es la enfermera especializada en EPI o la enfermera especialista quien actúa como puente entre el tratamiento médico y farmacológico, y el tratamiento no farmacológico, y el apoyo en los otros aspectos de la enfermedad. Así que me gustaría conocer vuestras opiniones al respecto. Gracias por ello. Una pregunta muy fácil, Kathleen. Creo que realizas una labor muy importante, junto con la red interdisciplinaria de enfermedades pulmonares intersticiales del Reino Unido, que también tiene alcance europeo, para intentar apoyar el crecimiento y el desarrollo tanto de las enfermeras como de los profesionales sanitarios, especializados en enfermedades pulmonares intersticiales. Pero eso es para personas que ya desempeñan un papel en el ámbito de las enfermedades pulmonares intersticiales. Creo que uno de los retos es que muchas enfermeras de muchos servicios son enfermeras respiratorias y tienen que desarrollar conocimientos especializados sobre la enfermedad pulmonar intersticial en el trabajo. Y eso es solo una parte de su función. Así que creo que hay mucho por hacer. Una vía de atención que puede ayudar a la hora de analizar los costes de la especialización es tener un estudio de viabilidad que justifique por qué se puede necesitar una enfermera especializada o un farmacéutico en el servicio. Y, bueno, supongo que una vez que empecemos a recopilar datos sobre las vías de atención y veamos que hay disparidades, eso también se convierte en un buen argumento político, en el que influir y cambiar la política. Pero creo que tienes toda la razón. Las enfermeras son el pegamento que mantiene unidas todas esas etapas de la vía y mantiene unidos a todos los profesionales para que la atención sea integral para los pacientes. Pero espero que esto haya servido de alguna manera para responder a tu pregunta. Sí. Y me gustaría añadir que nunca tuve una enfermera especial. Y creo que ahí hay una gran brecha porque, antes, cuando hablaba, dije que nuestro cuerpo nos da señales, pero no entendemos esas señales. Si contáramos con una enfermera especializada en fibrosis pulmonar, en esta enfermedad tan difícil, aunque nosotros no entendamos las señales, la enfermera especializada sí las entenderá. Nos ayudará a comprender mejor la situación desde el principio y a encontrar una solución antes de lo que lo haríamos nosotros. Por nuestra cuenta. Muchas gracias. Sé que ya estamos llegando al final de nuestra sesión, así que me gustaría dar las gracias a nuestro panel, a Eleni, Tom y Anne-Marie. Gracias por lo que han compartido. Además, si tienen más preguntas individuales para cualquiera de nuestros ponentes, estarán disponibles durante toda la cumbre, así que no duden en ponerse en contacto con ellos, quizá para algunas de las preguntas más detalladas que puedan tener. Gracias también por compartir vuestras perspectivas y opiniones con nosotros aquí. Echando un vistazo a lo último, sobre en qué tenemos que seguir trabajando. Y creo que hay muchas áreas en las que debemos seguir trabajando juntos. Si también queréis charlar con nosotros como Boehringer, tenemos un stand allí, así que no dudéis en pasaros y hablar, por ejemplo, del informe sobre cómo salvar las brechas en la atención sanitaria.
Y también tenemos un muro estupendo en el que pueden escribir sus deseos, sus opiniones y, quizá, las carencias asistenciales que hayan detectado. Así que no duden en acercarse. Y con esto, muchas gracias, tanto a los que están aquí en la sala como a nuestra audiencia en línea.